Buenas tardes. El objetivo de esta plática es tratar de motivar, de interesar a los alumnos de química en el amplio uso, aplicación de la química en la agricultura en sus diferentes bases. Investigación, por qué no decir negocio, incluso para establecer su propia empresa. En esta ocasión yo sí quiero hacer un reconocimiento de que trato de transmitir este entusiasmo porque yo tuve maestros en esta facultad que fueron muy motivadores. Por decir algo, la maestra Graciela Castorena de Alemán, Morales, el profesor Juan García y no quiero omitir más, pero casi todos fueron, la maestra Lolita, fueron pilares para que nosotros digo nosotros porque mi esposa y yo nos desarrolláramos en esta área de la ciencia. Por favor, la siguiente. Bueno, la población mexicana, a partir de los años 50, 60, viene desplazándose del área rural al área urbana. Muchas veces bajo el argumento de que existen pocas oportunidades en el campo. Como vamos a ver aquí, no son falta de oportunidades, es falta de conocimiento, falta de la aplicación técnica y en este caso falta de la aplicación química en el desarrollo agropecuario. Simplemente el valor de la producción agrícola que reporta INEGI, para mí se me hace muy bajo, 410,000 millones de pesos en el 2012. Somos 120 millones de habitantes, significa que estaremos produciendo 3,000 pesos por persona. La siguiente, por favor. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades en el área agronómica y ahí en esta área agrícola la aplicación de la química, como lo vamos a ver, es decisiva. México comercializa finalmente con América del Norte, con los acuerdos transpacíficos que están por desarrollarse, en donde se va a abrir la apertura comercial hacia otros países que aquí no aparecen, como Australia, Malasia, Nueva Zelanda y otros más. La siguiente, por favor. Por ejemplo, estos son los productos que se exportan a diferentes partes del mundo, pero sobre todo, la publicidad habla de que se exporta a 63 países y curiosamente el producto que más se está abriendo hacia los mercados internacionales no aparece en las estadísticas y es ahí a donde podemos nosotros participar. Simplemente en flores y follajes, según versión verbal del Consejo Mexicano de la Flor, el valor de la exportación es de 61,000 millones de dólares por año, promedio. Aquí, por ejemplo, vemos que el aguacate, en la cifra que ahí aparece, son 794 millones de dólares americanos que se exporta a 21 países. La siguiente, por favor. La problemática de la agricultura mexicana, empezamos con la Revolución Verde, cuando empieza la creciente mecanización del campo a gran escala, alguna mecanización no adecuada para nuestras condiciones, el uso de semillas mejoradas, que muchas veces han desaparecido las nuestras y se han introducido otras que desgraciadamente incluso nos pueden traer consecuencias negativas. Aplicación generalizada de fertilizantes químicos, y ahí es en donde nosotros podemos participar. Uso irracional y moderado de plaguicidas, y desgraciadamente aparecen los herbicidas, que muchas veces por falta de conocimiento químico y biológico, a la postre va a estar resultando catastrófico. Aplicación
no programada, o mejor dicho, ampliación no programada de la frontera agrícola, como consecuencia, desforestación, pérdida de cerros, tenemos la lacandona, pérdida de humedales, en el caso concreto de las zonas lacustres de Tabasco. En los años 70 aparece la agrobiotecnología, que incluso se le denomina la segunda revolución verde, la cual tiene muchos beneficios. Pero también la agrobiotecnología, si no se aplica con ética, puede tener muchos prejuicios. Es cuestión de hacer una investigación in situ, y ahí es en donde, por ejemplo, los químicos debemos de participar. ¿Esto qué es lo que nos está provocando? Todos esos factores anteriores, un desequilibrio en los, decía el doctor Juanano de la Cerda, del Colegio de Postgraduados, antropo-agroecosistemas. Se oye rimbombante, pero abarca todo esto. ¿Qué te está provocando? Erosión física, erosión biológica, o sea, pérdida de germoplasma, y sobre todo contaminación de suelos, agua y aire. Pero lo más lamentable es la desaparición de recursos fitogenéticos que probablemente el químico pudiera en un momento determinado no solamente aprovechar, sino culminar a los campesinos a que se siembren esos recursos que nosotros estamos domesticando, o sea, que domestiquemos esos recursos fitogenéticos. ¿Qué es lo que está provocando? Pobreza, por todo eso, y emigración rural. La siguiente, por favor. El patrimonio genético de México es fascinante. Es fascinante. Nosotros, un ejemplo, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos dependiente de Zagarpa habla de que nos ubicamos en segundo o tercer lugar en recursos fitogenéticos a nivel mundial. La siguiente, por favor. Simplemente se están desapareciendo 70 especies biológicas diariamente. El Estado de México, por su orografía, vemos un ejemplo, Tlatlaya, 1400 metros sobre el nivel del mar, Calimaya, 2700, 2900 promedio metros sobre el nivel del mar. Es muy diverso. Y esa diversidad de orografía genera una diversidad climatológica, muchos microclimas, y como consecuencia hay mucha flora. Así, por ejemplo, en el caso concreto del Estado de México, encontramos, por ejemplo, agaves en Zumpanhuacán, pero también encontramos que son de suelos más o menos bajos. En el caso concreto también encontramos arándanos nativos en las partes altas, sobre todo por el área de Texcoco, en el Tlaloc, que le llaman Monte Tlaloc, cerca del Río Frío, ¿sí? Encontramos un ejemplo, frambuesas propias, y nosotros importamos frambuesa y tenemos en el Estado de México excelentes frambuesas nativas, no importadas. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cómo entra toda esa problemática? ¿Cómo se debe de resolver precisamente para que no exista migración? Debe de haber una participación conjunta, no debe de haber, valga la expresión, cotos de profesionalismo, sino que debe de haber una participación integral. Un ejemplo del médico, usar más nuestras plantas medicinales, cosa que se está haciendo en otros países en el área de Europa social, de la que era la Europa socialista,
y en especial estoy hablando de Polonia, en especial estoy hablando, por ejemplo, de Alemania Oriental, se estaba utilizando y se sigue utilizando mucho de los recursos fitogenéticos en el área de la medicina, a nivel no procesado, sino simple y sencillamente deshidratado. Estoy hablando a nivel político porque, por ejemplo, no existe una legislación fuerte que nos permita aprovechar esos recursos genéticos, pero también que las prácticas agronómicas, algunas, por ejemplo, el uso desmedido, el uso no estudiado de herbicidas en cualquier entorno, se utiliza. Y así todos ellos. En el caso específico, por ejemplo, lo del mercadólogo, lo vamos a ver un poquito más tarde. Lo que hace falta es que nosotros, lo que tenemos, queramos comercializarlo en países en donde puede tener un buen valor agregado. La siguiente, por favor. Vamos a entrarle al ámbito del químico. ¿Cómo puede participar el químico? La vida está construida por elementos. Y en el caso concreto de la agricultura, de las plantas, son 16 elementos, en algunos casos 17, en algunos otros 18, que participan en la construcción de esa estructura vegetal. El hidrógeno, comparativamente hablando con el molibdeno, participa 60 millones de veces más que el molibdeno. Pero no porque participe una molécula, un átomo, en cantidad extremadamente mínima, deja de ser importante para la construcción de la planta. En 1938, Strassmann, Otto Franz y Fritz Strassmann, soy muy malo para el inglés, En 1938 se logra desintegrar en Alemania el uranio 238. Y todo el mundo estaba, la energía que estaba acumulando el uranio. Pero en 1939 se descubre la esencialidad del molibdeno. ¿Cómo? Resulta de que la principal fuente de fósforo, el principal abastecedor es la roca fosfórica procedente de Marruecos. Los australianos, que tienen mucha creatividad, dijeron, no, ya no vamos a traer roca fosfórica de Marruecos. Acá tenemos yacimientos de roca fosfórica como también lo tenemos nosotros en México. En el caso concreto, nosotros lo tenemos en San Luis Potosí, ¿verdad? En Australia también encontraron roca fosfórica. Y resulta que en terrenos de reciente incorporación a la agricultura empezaron a aplicar los fertilizantes derivados de la roca fosfórica australiana. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? De que no encontraban el adecuado desarrollo, simple y sencillamente se quedaban en etapa de recién germinación, valga la expresión, los cultivos, sobre todo gramíneas. Estuvieron haciendo, investiga, bueno, ¿cuál es el problema? Y que van encontrando que las minúsculas participación del molibdeno era la que estaba en ese momento deteniendo el desarrollo de los cultivos. Entonces todo el mundo estaba, el uranio 238, todo, la energía. Pero haciendo un comparativo de la energía biológica que genera el molibdeno en esa pequeña cantidad contra la energía nuclear que genera el uranio 238, sorpresa, haciendo ya la conversión
en energía, resulta que el molibdeno, gramo por gramo, genera más energía que la del uranio 238. Ah, pero no por eso, pues vamos a agarrar y vamos a aplicar molibdeno, porque está dentro del grupo de los elementos menores. Los de arriba son elementos menores, los de abajo son elementos mayores. No porque participa. Ya vamos a hacer aplicaciones como en el caso concreto de Villaguerrero. Una persona tuvo problemas, se descubrió a través del análisis vegetal que había problemas de boro, empezó a meter boro, hubo una respuesta fenomenal, pero después empezaron a meter más boro y hasta que lo intoxicaron. Aquí es donde participa el químico. Maestra, lástima que no vino su sobrina. Pero un ejemplo, análisis de México, y sobre todo el Estado de México, un laboratorio de análisis de suelo para el servicio, para todo el Estado, es un crimen. Debe de haber laboratorios en cada distrito de riego, aunque sean laboratorios elementales, y un laboratorio central para estar cuantificando, en este caso, los elementos de difícil cuantificación, como son los menores, a través de la herramienta, como puede ser el equipo de absorción atómica. Entonces ahí es donde participa el químico, en donde el químico, la siguiente por favor, puede detectar en ocasiones anomalías que en un principio se pensaba que eran de carácter nutricional y que finalmente no era de carácter solamente, de carácter fitopatológico. Miento. O sea, el agrónomo piensa que era un problema de carácter fitopatológico y resulta de que la base, el que estaba promoviendo todo aquello, era una inadecuada cantidad del elemento y la forma química del elemento. Vamos a poner el caso concreto. La Gerbera. La Gerbera, si hay un inadecuado abastecimiento de nitrógeno en forma de nitratos, tiene un comportamiento muy diferencial cuando se abastece como fuente amoníaca. Vamos a poner el caso concreto de que si nosotros tenemos un suelo bajo en contenido de materia orgánica, tiene poca materia orgánica, pero la materia orgánica, si nosotros la destruimos, la estudiamos, hay que también, un ejemplo, conocer qué tipo de materia orgánica existe en nuestro entorno. Lo más fácil, agarramos y compramos unos cuantos camiones de estiércoles y lo incorporamos en previa preparación, en donde más adelante les comento cómo debe de participar el químico, incluso, así como anda el ingeniero agrónomo, dando en ocasiones asistencia técnica en los invernaderos, en los ranchos. También puede participar el químico en la elaboración de sus productos y en especial en el adecuado composteo. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, teníamos un problema fitopatológico, se tenía presencia muy fuerte de Fusarium y Phytophthora, y se descubrió de que el contenido del azufre, quién sabe qué carajos hay, qué carajos existe, pero con una elevada participación del fósforo y una baja, inadecuada concentración de nitrógeno y una pobre concentración de materia orgánica, pues estaban dando los factores, sobre todo porque no se tiene amortiguamiento para que se desarrollen este tipo de plagas, de enfermedades. Y es que el suelo, como decía la doctora Amanda Trujillo Valdés, que nos daba la clase de microbiología del suelo aquí en la facultad, el suelo es vida, el suelo no es algo estático, el suelo es muy dinámico desde el punto de vista físico, químico y biológico. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está pasando cuando, por ejemplo, manejamos de manera sin conocimiento el nitrógeno? Cuando nosotros
porque tenemos bastante oportunidad, de suministrarlo vía inorgánica, lo aplicamos y lo estamos aplicando cotidianamente. Simple y sencillamente estamos llevando la contaminación a los cuerpos de agua, a la parte profunda donde en ocasiones, un ejemplo, de ahí se está extrayendo el agua para consumo humano, y entonces el químico ahí puede participar y debe de participar, como a través de un ejemplo de hacer análisis correspondientes, no solamente una vez al año, sino en el caso concreto, algunos elementos estarlos monitoreando con el transcurso del desarrollo del cultivo, porque volvemos, en cuanto a la fenología del cultivo, en cuanto a el temporal determina la generación, la forma de un elemento de uno a otro. Yo voy a poner el caso específico, vamos a meter un ejemplo, el fósforo. El fósforo, pues un ejemplo, hay que ver qué tanto se nos está fijando en la estructura del suelo, y ese fósforo incluso cuantificarlo de manera orgánica, porque por ejemplo, aquí hubo un compañero que hizo su tesis en forma de fosfatos de neoinositol, de quitina, que como se puede ver un poquito más adelante, incluso participa como bioremediadores del suelo. Bueno, la siguiente, por favor. Desde el punto de vista agrícola, se maneja un término que se llama suelos supresivos. ¿Qué son suelos supresivos? Cuando tiene un pH de entre 5 y 6.5, cuando tenemos una textura franca, cuando tenemos una profundidad, en el caso específico de los frutales, arriba de 5 metros, cuando el contenido de sales es bajo, en este caso la medición de la conductividad eléctrica, cuando el contenido de materia orgánica debe de ser superior al 5%, cuando la capacidad de intercambio catiónico es de 150 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, pero sobre todo cuando tenemos un alto contenido de flora, en este caso por ejemplo lombrices, hongos benéficos, como pueden ser las micorrizas, como pueden ser hongos de tipo de tricoderma, baueriana, y cuando tenemos unas bacterias como tipo Bacillus, Azotobacter y Rhizobium. Eso en este caso, por ejemplo, de los químicos farmacobiólogos, de los químicos, pues en un momento determinado también participan cuantificando la microflora del suelo. Yo quiero aquí presumir algo. En una ocasión, a través de mi tesis profesional, que me asesoró mi madrina Castorena, encontramos ciertos desbalanceos, pero después nos fuimos a Chapingo, hicimos la maestría y empezamos a aplicar las cosas un tanto prácticas. Encontré, por ejemplo, en un suelo que nosotros, desde nuestra propiedad, había, entre otras, una alta fijación de fósforo, casi el 95% de fósforo que se aplicaba o se aplica en ese tipo de suelos antes de ser incorporados a la agricultura, se absorbía el 95, 90%, 95% y se formaban fosfatos alumínicos o se quedaban adheridos a las micelas coloidales, en este caso minerales, esquióxidos de fierro y aluminio. Entre otras cosas, se estuvieron haciendo pruebas de cómo mejorar la disponibilidad de fósforo, y encontramos, entre otras, de que haciendo incubaciones de materia orgánica, con materia orgánica finamente composteada, pero también aplicando fuentes de magnesio, in situ se forman fosfatos amónico-magnésicos, que inmediatamente tienen disponibilidad para la planta, pero sobre todo, todo pasa, permiten la movilidad del fósforo y no permiten la incorporación del fósforo al suelo.
al suelo, a las micelas coloidales. Y tal vez un ejemplo, como le metimos bastante materia orgánica, lo que estamos inoculando, pues probablemente se formaron fosfatos de mioinositol, o sea, las famosas fitinas. Bueno, quiero llevarlo a la práctica. Lo llevamos a la práctica. Metimos un ejemplo, mucho estiércol de res, metimos tierra de monte, cerca de, estaban abriendo unas brechas rompefuegos, metimos dolomita que nos proporcionaba minerales no metálicos de Guerrero, metimos, en este caso, roca fosfórica también. Bueno, la productividad del Cueva, del sistema, porque primeramente establecimos maíz. En el caso específico del maíz encontramos que era mucho más pesado, pero después en el caso de producción de flores, las astroenerias que también ahí establecimos eran un terreno de aproximadamente 3 hectáreas, eran una calidad que incluso permitía la exportación. Más tarde se siguió manteniendo la materia orgánica y se estableció rosa. Entonces, en la misma latitud, un ejemplo se encontró en terrenos que estaban cerca, una rosa de calidad, incluso en el estado de California, que se hace anualmente un concurso de la mejor rosa que se importa, la nuestra, bueno, la que se produjo en ese terreno, fue la de mejor calidad, o sea, fue el número 1. Vuelvo a repetir, y eso porque se aplicó más que nada un criterio, fue químico, a través del análisis. Me detuve en eso porque en el caso de que cuando metimos tierra de monte, pues iba rico sobre todo en micorrizas. Hay una persona que trabaja con enfermedades del suelo, la doctora Emma Zabaleta, en el Colegio de Graduados, en el Centro de Fitopatología, agarró y tomó muestras. Y textualmente dice, oye Alfonso, dice, pues ustedes mejor deberían de vender el suelo por kilos, por la alta cantidad de flora benéfica, especificando. ¿Qué con ello? De que en ocasiones aplicar el sentido químico, el sentido químico tiene mucha ventaja. Yo desgraciadamente lamento que los químicos no participen más con entusiasmo en la agricultura. La siguiente, por favor. Bueno, en la hidroponía, por ahí hay incluso, por ejemplo, algunos manuales de hidroponía hechos por gente que no son químicos, que aparentemente lo pintan muy bonito. No. Si no se tiene criterio químico, la hidroponía no es un éxito como se esperaba. En el caso específico hay que pensar que el agua de manantial o el agua que viene en diferentes conductos, con el tiempo cambia. O sea, la concentración de sales y la constitución química de las sales, de los elementos que vienen disueltos en el agua, no es lo mismo en el mes de marzo, de abril, a terminada la lluvia, en los meses de octubre. Y entonces, como consecuencia, se debe de estar constantemente haciendo las correcciones pertinentes. Esto lo digo por experiencia, lo decimos por experiencia, porque participamos en una producción de jitomate en Coatlán del Río, bajo condiciones hidropónicas, de anturio en Coatlán del Río, de anturio en Cuitlahua, Veracruz, y de gerbera en Villa Guerrero. La siguiente, por favor. Y es que aparentemente sí encontramos en la literatura una fórmula universal, pero si no se va, un ejemplo, conociendo a profundidad, mejor dicho, con conocimiento de qué causa nuestra calidad de agua y el comportamiento incluso de la absorción de nutrientes por genealogía del cultivo, esto nos puede llevar a algún fracaso. En el caso específico, por ejemplo,
Cipatlán, por ejemplo, teníamos problemas de precipitación de algunos microelementos, producto de que en ocasiones la concentración de carbonatos de calcio era mayor y como consecuencia había la indisponibilidad, por ejemplo, de fierro o de manganeso. Y también, aparte, había la microflora, también variaba, sobre todo por la concentración variable en ocasiones que se presenta en el agua. O sea, la siguiente. Bueno, eso es en el ámbito de la nutrición, de la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas. Yo quisiera también hacer bastante hincapié de que referente a lo de la nutrición de la planta, hay que estar haciendo periódicamente análisis foliar, porque, volvemos, yo puedo tener en el suelo un elemento en suficiencia. Vamos a poner el caso específico de calcio. Bueno, pero ¿por qué tengo deficiencia de calcio si yo estoy aplicando calcio, si tengo suficiente calcio en la solución del suelo? ¿Por qué tengo problemas de calcio si estoy haciendo aplicaciones foliares de nitrato de calcio? Cuando hay altas temperaturas, ejemplo, la planta responde generando ácido oxálico. Y entonces el calcio lo utiliza la planta para neutralizar ese ácido oxálico. Entonces, ¿dónde se quedó ese calcio? Pues se quedó en la hoja. Se quedó en la hoja. Entonces, en ocasiones, un ejemplo, hay que estar haciendo análisis para ver si no ese oxalato de calcio se está quedando en la hoja y como consecuencia no llega al fruto. Si no llega al fruto, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos problemas que incluso en un principio se decía que eran problemas de carácter patológico, como por ejemplo la mancha blanda de la punta del tomate, el bitter pit, en el caso del manzano. En el caso del jitomate, blossom, el rojo, algo así, pudrición del tomate, de una fracción del tomate. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el calcio no está llegando a la fruta. Entonces, no solamente hay que hacer cuantificación, repito, de la cantidad de calcio que se encuentra en los órganos, en este caso en la hoja, sino que si ese calcio no está siendo precipitado en el interior de la planta de manera insoluble, como son los oxalatos de calcio. Bueno, la interacción, vamos a ver que la interacción nutrición-enfermedades es determinante. Bueno, en donde participa decididamente también el químico es en el problema parasitológico, fitopatológico de las plantas. El origen de estos problemas. Cuando hay una modificación del ecosistema, pues lógico, algunos depredadores, en este caso los insectos que se comen a otros insectos, ácaros que se comen a ácaros, se pierde ese equilibrio. Y entonces como consecuencia, organismos que no eran patógenos se transforman en patógenos. También otro problema que tenemos de la fitopatología es que desgraciadamente se están introduciendo de otras regiones o de otros países, ya sea semen o en el caso concreto sustratos. También la generación de enfermedades o de plagas se vuelven más agresivas y ahí es en donde participa el químico, en que se genera resistencia. ¿Pero por qué se genera resistencia? Porque desgraciadamente las formuladoras en ocasiones nos meten chanchullo. Un furadán granulado que debería de ser al 5%, lo están dando o lo están metiendo al 2%, y lo peor del caso, cosas que hemos vivido, que lo apadrinan con elementos altamente nocivos como el DDT. Cosa vivida. Ese manejo, si la dosificación dice, bueno, es gramo por litro, casi todas las formuladoras
finalmente, ya sea mililitro por litro o gramo por litro, más o menos así maneja la concentración. Si resulta que yo estoy aplicando un producto químico y no es la concentración, ese producto ya no lo va a hacer. Lo mismo sucede con los químicos, volvemos al tema, comercializan las empresas transnacionales. Aquí, por ejemplo, les dan el producto a consignación y en ocasiones, un ejemplo, no lo quieren perder y lo que hacen es cambiarle la etiqueta de caducidad y como consecuencia ese ingrediente activo ya se transformó y como consecuencia la dosificación que estaba recomendada no va a ser la correspondiente. Ahí es donde, por ejemplo, participa el químico. Vuelvo a repetir, debería de existir laboratorios de control de calidad en diferentes partes del país. Nada más como dato curioso, o sea, yo a mí sí me molesta porque en Villaguerrero ha habido muchos problemas de cáncer. Se utiliza tanto agroquímicos. En el 76 había una o dos expendedoras de agroquímicos. Actualmente hay más de 200. Actualmente, por ejemplo, es una competencia de que al que vende agroquímicos le dicen, bueno, tienes que vender 5,000 pesos por día y si no, no te damos la representación. Entonces, las agrícolas, desgraciadamente, ellos lo que les interesa es promover los productos sin previa validación en campo. Entonces, todo eso, dicen, bueno, pues tengo acá este producto que ya se caducó, pues yo lo voy a reportar que ya está, ¿cómo se llama? Que todavía está útil y lo venden, lo comercializan. Entonces, todo eso está generando resistencia. Y desgraciadamente, en el caso que me dicen los de cultivos intensivos de aquí de Segarpa, de Sedagro, dice, ya mandamos a Chapingo a hacer unos análisis de la residualidad de los agroquímicos. Y resulta de que, por pura casualidad, yo conozco bastante bien al doctor Segura, le digo, te trajeron muestras, dice, me las trajeron, pero yo les pedí los patrones, los comparativos. Dice, no me los han traído. Y se anduvo mucho promoviendo de que ya se estaba estudiando, ahora sí, la veracidad, la veracidad de los agroquímicos, cosa que era mentira, cosa que es mentira. En la Dirección General de Sanidad Vegetal de la Zagarpa también existe un laboratorio muy bonito, pero desgraciadamente no existe el equipo o no existe el equipo humano más que nada para estar llevando a cabo la cuantificación de todo aquello. En Estados Unidos sí nos consta de que son muy rigurosos en ese sentido en cuanto a estar monitoreando permanentemente, y en México no existe el monitoreo permanente. Bueno, el origen es la actitud criminal de algunas empresas de agroquímicos que en ocasiones por tal de vender un producto generan la misma enfermedad. Algo que nos consta, nosotros producíamos planta de clavel y de repente se empezó a nuestros clientes a infectar de un hongo que se llama Uromyces cariophyllus, que se llama roya. Entonces, alguien nos hizo el comentario, 2 o 3 personas de diferente indicación, dice, está pasando una avioneta y como si fuera mal carburada. Estaban asperjando a propósito el Uromyces cariophyllus. ¿Por qué? Porque resulta que hay un producto que se llama Vicor, que en ese momento lo estaban utilizando para las arroyas en Sinaloa, pero se dieron cuenta de que estaba este Uromyces, mejor dicho, este Vicor es de residualidad y se sospechaba de que podía provocar cáncer. Entonces sacaron todo ese Vicor, lo trajeron a Villaguerrero y simple y sencillamente de repente, así como por arte de milagro, como si fuera milagro, apareció curiosamente la enfermedad, pero también apareció curiosamente el remedio. Eso es lo que desgraciadamente en ocasiones está pasando en nuestro entorno. Otra actitud criminal, desgraciadamente, es de que se está importando material de diferentes partes, desde
países, pero ese material ya viene contaminado. ¿Por qué? Lo están utilizando para protección de patente, o sea, te voy a mandar una especie de crisantemo, pero nada más se va a desarrollar hacia su producción. Si tú lo quieres utilizar para planta madre, después va a aparecer a consecuencia, en este caso, tipos virus o bacterias. Y ya no solamente el organismo vivo, sino también ya están metiendo el protoorganismo, el protovirus, a través de marcadores moleculares vía genética. Entonces, un ejemplo a futuro va a ser necesario de que no solamente se haga el análisis fitopatológico, sino también se haga el análisis genético, en donde a través de electroforesis, a través de PCR, ver si corresponde al patrón que presentaron, en este caso, en la Unión de Países Productores de Variedades en Suiza, porque probablemente por ahí viene en el diagrama una rayita que resulta de que nos está indicando que hay por ahí un protovirus. Entonces ahí es en donde también participa el químico en la detección de enfermedades. Bueno, salud. La siguiente. Ya me estoy. Bueno, como dije, se están importando material vegetativo de diferentes países. Bulbos de Brasil, bulbo de gladiola, lilies de Holanda, y así, y no solamente se está importando ese material, sino se están importando turbas y musgos. Un ejemplo, el musgo de Perú, se están importando turbas de Canadá, pero también de Finlandia, y un ejemplo de lo que está pasando. En las turbas que vienen de Finlandia viene un huevecito que no me está Margarita, un huevecito que allá no tuvo problemas, pero acá se llega y se manifiesta causando destrozos fitosanitarios enormes que se llaman fiderillo, que desgraciadamente ni con los nematicidas más fuertes lo puede, los insecticidas más fuertes lo puede usted controlar, solamente a través de organismos benéficos. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí el doctor en ciencias químicas, Antonio Segura, que es el jefe del laboratorio de plaguicidas del Departamento de Fitotecnia, nos entrega una serie de criterios de, un ejemplo, según a la enfermedad que va a atacar, según o plaga, según su modo de acción, según su mecanismo de fisiología o bioquímico dentro del patógeno, según su toxicidad al hombre, y así. Entonces, aquí si observamos este cuadro detenidamente, la participación del químico en el área de parasitología vegetal para el control es decisivo, porque, un ejemplo, utilizar el criterio de que tal o cual producto lo voy a utilizar, acá viene una serie de bases en las cuales nosotros debemos de elegir, ¿no? Lástima que no se vea porque, bueno, la siguiente. ¿Más rápido? Más rápido. Más rápido. Bueno, para aquellos que están trabajando en el área de la química farmacobióloga, de la farmacia o de la microbiología, actualmente se trata de introducir diferentes productos orgánicos para la protección vegetal, lo que se llama la agricultura orgánica. Pero yo sí quisiera hacer bastante hincapié de que esto, si no se maneja adecuadamente, es un rotundo fracaso. Nosotros llegamos a las agrícolas y vemos todos estos productos. Y ustedes creen que, por ejemplo, dicen dosis por hectárea, litro por hectárea. ¿Ustedes creen que un suelo que tiene aproximadamente 60 toneladas en la capa arable va a ser suficiente aplicar unos cuantos mililitros? Es imposible. O sea, el organismo sí es benéfico,
pero se debe de producir in situ. In situ. O sea, y ahí es en donde nuevamente el químico puede participar en enriquecer ese producto, pero en plantas productoras o reproductoras de esos organismos, pero in situ. No sé si me explico. O sea, un agricultor tiene su invernadero y le recomiendan, un ejemplo cualquiera de estos, debe de tener un sustrato que reciba estos organismos y haya una proliferación para posteriormente aplicarse. Vamos a poner el caso específico de los jugos de lombricomposta. Los jugos de lombricomposta son fascinantes, pero desgraciadamente ustedes creen que es el jugo de lombricomposta Made in Italia.